¿Cómo están mis queridos estudiantes? En esta oportunidad vamos a continuar con el subtítulo número 2, resolución de triángulos oblicuángulos. Un triángulo oblicuángulo es oblicuángulo cuando ninguno de sus ángulos es recto. Para la resolución de triángulos oblicuángulos vamos a estudiar la ley de seno, la ley de coseno y la suma de los ángulos internos. Por ejemplo, tenemos acá en la pantalla un triángulo oblicuángulo, donde ninguno de sus ángulos es un ángulo recto. Tenemos lo que es el ángulo B, ángulo A, ángulo B y ángulo C. Y al frente están sus lados, lado A, lado B y lado C. Para resolver triángulos oblicuángulos, estudiaremos la ley de senos, la ley de cosenos y la propiedad de ángulos internos. Entonces, como ya podemos observar nuestro triángulo oblicuángulo, planteamos la ley de senos. Entonces, sen de un ángulo A, fíjense, sobre su lado opuesto, va a ser igual a sen del ángulo B sobre su lado opuesto. Y también eso va a ser igual a sen del ángulo C sobre su lado opuesto. Obviamente podemos separar estas igualdades, podemos utilizar estas dos primeras, luego estas otras dos, o la primera con la segunda, dependiendo de la incógnita que queramos hallar, ¿ya? También estos lados lo puedo colocar en la parte superior. Puedo decir A sobre sen del ángulo A, y B sobre sen del ángulo B, y C sobre sen del ángulo C. También se puede trabajar de esa manera, ¿ya? Veamos la ley de cosenos. La ley de cosenos es parecida a lo que es el teorema de Pitágoras, si se van a dar cuenta. Fíjense, si quiero hallar el lado A, entonces digo, A al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados elevados al cuadrado. Fíjense, B cuadrado más C cuadrado, menos el doble producto de esos mismos ángulos, ¿ya? Multiplicados por coseno del ángulo A, que es el ángulo opuesto al lado A. Veamos para el lado B. B cuadrado va a ser igual a la suma de A cuadrado más C cuadrado, menos el doble producto de A por C, por coseno del ángulo B, que es el ángulo opuesto al lado B. Para hallar el lado C, entonces digo C elevado al cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado, menos 2, el doble producto de A por B, por coseno del ángulo C. Entonces, de esta manera podemos hallar los lados teniendo como dato los otros dos lados y el ángulo opuesto. De alguna forma, tal vez, esto nos serviría para hallar tal vez un ángulo, pero tendríamos que despejar todo esto, ¿ya? Las propiedades, la propiedad de ángulos interiores, eso ya hemos trabajado en temas anteriores, ¿ve? Sabemos que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo siempre va a ser 180 grados. Entonces, dado dos valores conocidos, puedo hallar un tercero, ¿ya? Entonces puedo despejar y hallar C, o hallar B, o hallar A. Veamos este ejemplo. ¿Qué nos dice? Dados dos puntos, B y C, de una carretera, ¿no? Esto es una carretera, ¿ya? Entonces el punto B, el punto C. Situados a una distancia de 250 metros se observa un árbol, ¿ya? Un árbol A. Fíjense, esta distancia de B a C que mide 250 metros. Se observa un árbol ubicado en el punto A, sabiendo que el ángulo C es 50 grados y el ángulo B 60 grados. ¿Qué nos pide? Calcular la distancia del árbol al punto más cercano. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hallar distancias. Entonces, hallo la distancia B y hallo la distancia C. Entonces, resuelvo este triángulo oblicuángulo. Primero empezamos con el cálculo del ángulo A. Ya tengo los otros dos ángulos, entonces hallo este ángulo A, utilizando la suma de ángulos internos. Tengo B y tengo C. Mi incógnita es A, entonces despejo A. B y C pasa a restar, entonces voy a tener que 180 grados menos el ángulo B menos el ángulo C. Reemplazo los valores, acá hay un error. El ángulo C mide 50 grados, ¿no? Un error de dedo, eso vamos a corregirlo, ¿ya? Entonces digo, 180 menos 60 va a ser 120. 120 menos 50 va a ser 70 grados. Entonces el ángulo A mide 70 grados. Ya tenemos el ángulo A. Ahora hallo los lados. Hallo el lado C y el lado B, ¿ya?
Para hallar el lado B, ¿qué es lo que voy a usar? La ley de senos. Entonces digo, ¿qué valores conocidos tengo? Tengo el ángulo A, bueno, tengo los tres ángulos. Y tengo un lado A, solamente tengo ese lado. Entonces puedo utilizar sen del ángulo A sobre A. Aquí está, sen de A sobre A. Son valores conocidos. También tengo el ángulo B. Lo que no tengo es el lado B, entonces esta es mi incógnita. Voy a despejar B. Esta B va a pasar a este lado a multiplicar. Y este sen que está multiplicando va a bajar a dividir. O sea, se van a cambiar de lugar. Este A que está dividiendo pasa a multiplicar. Por lo tanto, voy a tener que B, el lado B es igual a por sen de B sobre sen de A. Reemplazo los valores. A vale 250, B vale 60 grados y A vale 70 grados. Introduzco esto en mi calculadora. 250 por sen de 60 dividido sen de 70. Puedo introducir tal como está. ¿Ya? Como es multiplicación y división, no afecta. ¿Ya? Si fuese sumas y restas hay que tener mucho cuidado. En este caso, no. Entonces, el lado B es igual a 230.4 metros. Ya tengo el lado B. Hallemos el lado C. Entonces, para hallar el lado C, utilizo nuevamente sen de A sobre A, porque son valores conocidos. Tengo el ángulo C también. Mi incógnita es el lado C. Entonces, despejo el lado C. Este C va a pasar a multiplicar acá y sen de A va a pasar a dividir y A va a pasar a multiplicar. Entonces, el lado C es igual a A por sen de C sobre sen de A. Reemplazo los valores. A vale 250. El ángulo C vale 50 grados y el ángulo A vale 70 grados. Entonces, introduzco esto en mi calculadora y obtengo el resultado que el lado C es igual a 203.08 metros. ¿Cuál de estos dos distancias es la más corta? 203.08. Por lo tanto, la respuesta a mi pregunta va a ser la distancia del árbol al punto más cercano es de 203.08 metros. Con eso ya hemos resuelto este triángulo oblicuo. Veamos otro ejemplo más. Dice resolver el triángulo ABC de la figura. ¿Qué significa resolver un triángulo? Significa hallar sus tres lados y hallar sus tres ángulos. En este caso solo tengo dos ángulos y solo tengo un lado. Necesito hallar el tercer ángulo y necesito hallar también los lados. Entonces, hallamos el tercer ángulo. Entonces decimos que la suma de los ángulos va a ser 180 grados. Entonces, el ángulo C va a ser 180 menos A menos B. Reemplazamos los valores. A vale 39 grados y B vale 78 grados. Entonces digo 180 grados menos 39 grados menos 78 grados es igual a 63 grados. Por lo tanto, el ángulo C mide 63 grados. Hallemos los lados. Para hallar los lados, fíjense lo que voy a hacer. Voy a plantear la ley de senos, pero los lados están en la parte superior, que también es valedera esta operación. ¿Ya? Entonces va a ser el lado B sobre sen de B, el lado A sobre sen de A. Necesariamente estos dos valores tienen que ser conocidos. Lado A, ángulo A, sí son conocidos. Entonces puedo utilizarlos, ¿ya? Entonces, mi incógnita es el lado B. Tengo sen de B, tengo el ángulo B. Por lo tanto, la única incógnita es B acá. Entonces, despejo B. Este sen de B que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, reemplazo los valores. A vale 25 metros. Al ángulo B vale 78 grados y el ángulo A vale 39 grados. Nuevamente introduzco esto en la calculadora, 25 por sen de 78 dividido entre sen de 39 grados. Me va a dar como resultado que B es igual a 38.86 metros. Ya tengo el lado B. Ahora hallo el lado C. De la misma manera utilizo la ley de senos. C sobre sen de C igual a sobre sen de A. Fíjense que solamente estoy utilizando dos igualdades, ¿no ve? Entonces despejamos C. Sen de C pasa a multiplicar. Reemplazo los valores. A vale 25. El ángulo C vale 63, ¿no? El ángulo C ya habíamos hallado anteriormente. Y el ángulo A vale 39 grados. Entonces, coloco esto en la calculadora y obtengo como resultado que el lado C, acá hay un pequeñito error también, ¿no? Esto es C. Vamos a corregir eso en los cuadernos. Entonces, C es igual a 35.4 metros. Entonces, con eso ya habíamos resuelto el triángulo oblicuo.
¿ya? Ahora te toca a ti practicar un poco. Tenemos nuevamente nuestro triángulo. Dado este triángulo, ¿qué vamos a hallar? Resuelve en ese recuadro los ejercicios pares y los impares en tu cuadro. Todo lo vamos a resolver en el empastado de matemática, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo? Tengo el lado C, tengo dos ángulos, ¿no ve? Tengo dos ángulos. Puedo hallar un tercero y puedo hallar los otros dos lados. Acá lo propio, tengo un lado y tengo dos ángulos. En todos los casos tengo un lado y tengo dos ángulos. Entonces, dados los dos ángulos, puedo empezar por la propiedad de ángulos internos para hallar el tercer ángulo. Ya teniendo los tres ángulos, podemos plantear la ley de senos para hallar los otros dos lados en todas las ocasiones. ¿Ya? Entonces, eso tú lo vas a resolver en tu empastado de matemática. Hasta acá terminamos este videito.